Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Un placer estar nuevamente con ustedes y gracias por estar con nosotros escuchando la palabra del Señor por este medio. Sigamos orando para que pronto podamos reunirnos todos juntos. Al parecer, eso puede que esté más cerca de lo que creíamos, lo cual es un motivo de gozo. Pero sigamos orando, hermanos. Sigamos orando para que pueda ser pronto y que podamos poder reunirnos juntos como estábamos antes. Es una alegría y una necesidad que tenemos todos. Hoy vamos a continuar la enseñanza acerca de la primera carta de Pablo a los Corintios. Así que continuaremos entonces en el capítulo 15. Hoy veremos del versículo 35 al versículo 49. Hermanos, acompáñenme en oración para formalmente empezar. Amado Dios, Padre, gracias porque te podemos llamar Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, palabra que nos dejaste para nuestro beneficio. Permite que sea de verdad así, que podamos verlo de esa manera, que no lo veamos como una carga, sino como una necesidad. Padre, gracias porque en Panamá, al parecer, falta menos para que haya más libertad en cuanto a las salidas y muy probablemente el 12 de octubre se abra la cuarentena de los domingos. Y si es así, Padre, esperamos poder pronto reunirnos físicamente. Gracias por tu cuidado y por tu amor aún en medio de este tiempo. Te ruego por cada uno de los hermanos que puedan estar siempre fieles, Señor, a ti, aún en el distanciamiento, y que cuando nos reunamos, Padre, pueda ser una alegría aún mayor el vernos cara a cara. Gracias, Señor, por tu palabra, y te ruego que hoy también hables como me has hablado a mí. Sigue hablándome a mí y hablándole a tu pueblo también. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Amén. Muy bien, hermanos, como mencioné, veremos 1 Corintios 15, los versículos del 35 al 49. Acompáñenme en la lectura. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo que Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna, otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El título de la prédica hoy es Esperanza en la muerte. Esperanza en la muerte. Antes de empezar, yo quiero aclarar que esta porción que voy a comenzar a explicar, que voy a comenzar a decir, para todos los niños que están escuchando,
esto no es real. Esto es como un cuento, así como el de la Caperucita Roja o el de los tres cerditos, que son cuentos que se escribieron para dar una enseñanza o para contar algo. Bueno, esto que yo voy a decir es un cuento de ese tipo, pero que viene de un lugar llamado Grecia, hace muchos años atrás. Así que los nombres que yo voy a mencionar no son reales, son personajes ficticios, así como en las cómicas. Tengan eso bien claro para que no se confundan con los nombres que voy a usar. En la mitología griega hay muchas historias. Y hay una, en particular, de cuando uno de los dioses del Olimpo, llamado Prometeo, siempre comprometido con ayudar a los mortales, en uno de sus intentos de ayudar a la humanidad, lo que logró fue que Zeus, el dios principal, se molestara y expulsara a los mortales del Olimpo. Porque en ese tiempo, según la mitología griega, los humanos vivían con los dioses juntos. Prometeo intentó ayudar a los humanos que estaban recibiendo ciertas injusticias de los otros dioses, y Zeus se molestó y los expulsó de su presencia. Prometeo decidió irse del Olimpo para vivir entre los mortales, aunque todavía era un dios. No solo se fue Prometeo, también se fue su hermano, que se llamaba... se me fue el nombre del hermano, Epimeteo. Ok, entonces se van estos dos a vivir entre los mortales. Pero Prometeo, antes de irse, se llevó el fuego del Olimpo. ¿Para qué se lo lleva? Para ayudar a los mortales. Ese fuego tenía poderes y permitía poder crear cosas. Así que con ese fuego entre los mortales no iban a estar tan a la deriva, sino que iban a tener algo de ayuda. Zeus se da cuenta que Prometeo se roba el fuego y decide hacer algo para castigar a Prometeo y al mismo tiempo a los mortales. ¿Qué decide hacer Zeus? Manda a que otros dioses creen a una mujer muy hermosa, pero que también tuviera las habilidades de manipular. Esta mujer se iba a llamar Pandora. Entonces, Zeus iba a mandar a Pandora a que fuera a la casa de Prometeo para intentar seducirlo y lograr que él hiciera algo que afectara a los mortales. Pandora fue creada tal cual Zeus lo mandó. Pandora, esta mujer, llega a la casa de Prometeo, pero Prometeo, muy hábil y astuto, se dio cuenta de que esto venía de parte de Zeus y decide ignorarla. Y le advierte a su hermano: no aceptes nada que venga de los dioses, porque no lo van a traer con buenas intenciones. Epimeteo hace caso omiso a las advertencias de su hermano, y aunque Prometeo ignoró a la mujer, Epimeteo no. Y Epimeteo decide casarse con Pandora. Así que se casan y Pandora empieza a vivir junto con Prometeo y Epimeteo en la misma casa. En esa casa había una caja. Esta caja la guardaban tanto Prometeo como Epimeteo muy bien, porque esta caja contenía todos los males que podían afectar a los mortales. De manera que si esta caja se perdía o se abría por error, causaría una desgracia muy grande, trayendo toda esta clase de males a la humanidad. Le dicen muy bien a Pandora, ambos: esta caja no se puede abrir. Pero Pandora fue creada de una manera de que no razonara también en ese sentido, sino más que manipulara y que fuera más bien una causa de tropiezo para el hombre. Ella decide ignorar las advertencias de Epimeteo y de Prometeo y va a abrir la caja solo por curiosidad. Realmente, según la historia, no lo hizo con intención de hacer maldad, sino de curiosidad. Cuando abre la caja, no puede contener lo que está saliendo y comienzan a salir toda la clase de males que inundan a la sociedad, a la humanidad. El hambre, la soledad, la tristeza y una serie de cosas se fueron escapando de esa caja. Pandora intentó cerrar la caja. De verdad que esa no era su intención, pero ya la había abierto. Y en su intento de cerrarla, logró cerrarla cuando solamente faltaba salir una cosa de la caja. ¿Qué faltaba salir de la caja? La esperanza. Entonces, pudieron volver a guardar la caja y de ahí sale el famoso dicho
que la esperanza es lo último que se pierde. También sale el famoso dicho de caja de Pandora, que si nos ponemos a pensar en el dicho de caja de Pandora, no es tan real porque la caja no era de Pandora. La caja la tenían Epimeteo y Prometeo, tampoco era de ellos. Ellos simplemente la estaban guardando. Pero ese dicho de caja de Pandora se usa cuando llegan una serie de males, todos al mismo tiempo, como que abriste la caja de Pandora, porque te llegaron todos los problemas de un solo tiro. Ahí sí se usa ese dicho de caja de Pandora. Lo interesante del siguiente dicho que sale de esta historia, que es la esperanza es lo último que se pierde, es que si recuerdan, lo que la caja contenía no eran cosas buenas, eran cosas malas. Así que la esperanza no la tenían considerada como algo bueno, sino como algo malo. Hoy en día esa frase no se usa como algo malo, se usa como algo bueno, como hey, la esperanza es lo último que se pierde, tú no te preocupes. Sin embargo, era bueno que la esperanza no saliera de la caja, según lo que los griegos entendían. Era un mal para la sociedad, según ellos. ¿Y por qué creían los griegos que la esperanza era mala? Ellos creían que era mala porque ellos pensaban que la esperanza hacía que las personas se aferraran a cosas o personas que no necesariamente le iban a dar algo bueno, pero solamente por tener la idea de que algo podría salir de ahí, haría que los hombres se aferraran a esas cosas en vez de soltarlas y continuar su vida en busca de otras situaciones nuevas. Así que para ellos la esperanza podría ser un atraso o un engaño. Lo veían como algo bueno. Y si piensan bien, muchas de las cosas que hoy dan esperanza tampoco nos dan seguridad. Son más bien como posibilidades de que puede que algo salga bien. Y muchos, de igual manera como los griegos pensaban, deciden aferrarse a cosas que no necesariamente van a darle algo bueno. Puede que les dé algo bueno, mas no necesariamente. Hoy veremos un poco más de esta palabra, esperanza, pero en el contexto bíblico. ¿Y cuál es la diferencia? Si la Biblia se escribió en griego también. Sí, pero la palabra que se utiliza para esperanza en la Biblia mayormente no habla de incertidumbre, sino de seguridad, de algo que se espera sabiendo que viene. De manera que cuando Dios da esperanza, y lo menciona en la Biblia, no es para que creas o veas a ver si pasa, sino que Dios da esperanza dando seguridad de que eso que yo te digo que viene, viene. Eso que te dije que voy a hacer, lo voy a hacer. La esperanza en el contexto bíblico, en el contexto cristiano, no es negativa como la veían los griegos, es buena, porque nos ayuda a tener confianza en las promesas de Dios. Muy bien, habiendo dicho esto, podemos empezar con el texto. Y en este texto vamos a ver que, una vez más, Pablo sabía muy bien anticipar las posibles reacciones de las personas. Y aquí en esta sección hace exactamente eso, y lo hacía muy bien. Él sabe lo que ha dicho acerca de los que están enseñando la falsa doctrina de que no hay resurrección. Y al igual que cuando enseñó del matrimonio, al igual que cuando enseñó de los juicios, él sabe que sus palabras no iban a caer bien, a pesar de que era la verdad, y de que muy probablemente se iban a molestar, a decir, ¿y este quién es? Solo que en este caso, lo que Pablo anticipa que van a preguntar es, ok, tú dices que resurrección, ¿cómo es eso de que van a resucitar? ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿De qué manera? Y la respuesta del apóstol no empieza de la manera que uno cree que podría empezar, o de la manera que uno cree que debería responderle a otro hermano. Pablo le dice necio. Y necio quiere decir tonto en una palabra equivalente a algo fuerte. Estúpido, idiota. Algo así de fuerte era esa palabra que se usó ahí Pablo. Necio. Falto de entendimiento. Pero la palabra no fue amable en ningún sentido. Fue una expresión fuerte. No fue como que, ay, qué necio. No, tonto.
idiota, ¿qué piensas? ¿Por qué Pablo responde de esta manera? Cuando Pablo hace esto de anticipar las preguntas, él también supone y él espera, ok, yo sé quiénes son los que se van a molestar. Así que él, al decir esta enseñanza, él supone que es el falso maestro o los falsos maestros los que se van a molestar. Así que él no está diciendo esta palabra al aire, sino él está pensando de antemano muy probablemente en quiénes son los que van a decir esta clase de preguntas, los que harían esta clase de cuestionamientos, que eran los que estaban enseñando que no había resurrección. Y estaban enseñando algo que iba abiertamente en contra de lo que Dios enseña. Y cualquiera que pretenda ir en contra de la verdad, ir en contra de Dios, es tonto, es falto de entendimiento, es necio. Es un llamado de atención a dejar la necedad, a creer saber más que Dios. Pretender cambiar lo que la Biblia dice es de tontos, no de sabios. Es de sabios creerle a Dios y obedecerle. Es de tontos ignorar lo que la Biblia dice o decir que la Biblia no está del todo bien, que hace falta algo más. O que la Biblia dice algo, pero eso no es de sabios, es de tontos. Así que tengamos cuidado. También es bueno ver algo aquí. Y Dios nos ayude a ser valientes como Pablo y decir la verdad aunque nadie la quiera oír. A tiempo y fuera de tiempo, Pablo le dijo a Timoteo, predica. Tiempo y fuera de tiempo. Hay momentos que te van a querer escuchar, predica. Hay momentos que no te van a querer escuchar, predica. Cristo siempre denunció las falsas enseñanzas. Así que empecemos por ahí. Cristo las denunció. Explícitamente le dijo a los fariseos que estaban mal. También le dijo a los demás que los fariseos estaban mal, que se cuidaran de la levadura de ellos. Y ellos eran populares, ellos eran tomados como personas de alta estima en la sociedad. A Cristo no le importó que decir esas palabras podría causar la muerte, o que podría no ser bien visto. Él dijo la verdad porque Dios le dijo que la dijera, sin importar las consecuencias. Los apóstoles hicieron lo mismo, siguieron denunciando las falsas enseñanzas. Este es un ejemplo, Pablo aquí lo está haciendo. Durante el tiempo de la Reforma y luego lo que continuó después, los hermanos de ese entonces hicieron también lo mismo, condenar públicamente las falsas enseñanzas que eran blasfemias, hablando en contra de Dios y por tanto eran herejías. Tristemente, muchas de esas herejías están de nuevo en la iglesia, solo que ahora no son vistas como herejías, sino que son bien vistas y recibidas. Hoy muchos cristianos creen que no somos tan malos como la Biblia lo dice. Muchos creen que podemos elegir a Dios por nuestra propia naturaleza. Muchos creen que Dios no es tan soberano como lo dice la palabra. Muchos creen que la salvación se puede perder y muchas otras cosas más. Hermanos, estas enseñanzas desde el inicio de la iglesia siempre fueron condenadas. Y aquellos que las predicaban fueron expuestos públicamente para que la gente no los siguiera. Fueron llamados herejes y todo el mundo sabía eso no está bien. Hoy no lo llamamos herejía, lo llamamos, es otra forma de ver las cosas. Es otra manera de adorar a Dios. Esa es otra postura. Hermanos, eso jamás fue así. Y Dios nos perdone porque estamos siendo muy débiles en lo que la palabra nos manda a ser fuertes y a llamar las cosas como son. Ahora queremos llamar a lo bueno malo y al revés. Isaías 5, 20 y 21 dice: ay de los que llaman al bien y de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Ese ay es cuidado. Cuidado. Si hoy estás haciendo eso, ten cuidado y hay momento de que te arrepientas y vengas a Dios en humildad y en obediencia.
No caigamos en la trampa de querer ser aparentemente más sabios al decir que tenemos revelaciones nuevas. No hay nada nuevo bajo el sol, ya todo está revelado. Cualquier creencia que sea nueva o que diga ser nueva en cuanto a la Biblia es en la mayoría de las veces falsa. Pablo entonces está simplemente indicándole a los que se están oponiendo que su pregunta intelectual de cómo va a pasar no es más que necedad, es una tontería. Pero a pesar de que es una tontería, Pablo va a responder este interrogante, por si acaso alguien pudiese tener esta duda de manera genuina. Y nos sirve de paso a nosotros para entender mejor cómo es que va a funcionar la resurrección. Versículo 36 al 38 dicen lo siguiente: lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Primero él empieza con una analogía, la más sencilla para explicar esto de la resurrección. Usa una referencia agrícola, usando el ejemplo de cuando se planta una semilla. La semilla, cuando se planta, es sembrada debajo de la tierra. Debajo de la tierra la semilla muere, y después de un tiempo de esa semilla muerta nace una planta, nace la vida. Y esa planta que nace no es una semilla más bonita, es diferente. No se ve como una semilla, es totalmente distinta. Una semilla es pequeña, la planta es grande y diferente, aunque nace de la semilla. Nuestra referencia es similar, no en el mismo orden, porque nosotros morimos antes de ser sepultados. Pero luego de ser enterrados, que para Pablo en este ejemplo es como ser sembrados, va a llegar el tiempo apropiado cuando de la semilla nacerá un cuerpo distinto, con vida. Y así seremos nosotros glorificados con un cuerpo nuevo, distinto al que tenemos, mucho mejor, glorificado. ¿Cuándo? Cuando venga el día del Señor. En la prédica anterior, el pastor Clip mencionó la sección anterior de lo que Pablo le habla a los corintios, donde él hace analogía de que el que está muerto en Cristo está durmiendo, y que seremos levantados o despertados cuando Cristo venga. Teniendo eso en cuenta, es más fácil aceptar la muerte de nuestros hermanos, y de hecho la propia muerte nuestra. Ellos se fueron a dormir primero, pero serán despertados al igual que nosotros en el día postrero. Y les hago esta pregunta: ¿quién de nosotros se pone triste cuando algún ser querido se va a dormir? Literalmente, dormir a su cama. Nadie. ¿Qué peligro tiene ir a dormir? Es bueno que duerma, que descanse. Dios quiere que veamos que la muerte para el creyente no es razón de miedo ni de tristeza. Es solo un paso más previo a nuestro glorioso encuentro. Y ahora con esta analogía, da otra más para que tengamos menos temor y cada vez más confianza en Él. Con esta analogía de la semilla también nos da esperanza. Miren lo que dice Charles Spurgeon, lo que dijo Charles Spurgeon. Verdaderamente, nunca es un sonido agradable ese traqueteo de la arcilla sobre la tapa del ataúd. Tierra a tierra, polvo a polvo, cenizas a cenizas. Ni para el agricultor, por su propio bien, sería una muy agradable cosa para poner su grano en la tierra fría y opaca. Sin embargo, creo que ningún agricultor llora jamás cuando siembra su semilla. Y cierro comillas. El proceso de sembrar una semilla en la tierra no es de tristeza para el agricultor. A pesar de que ya no va a haber esa semilla más nunca, de hecho, lo hace más bien pensando en que en un tiempo futuro de esa semilla van a ser vida nueva. Para los que mueren en Cristo es la misma promesa, que seremos levantados para vida. Y con esto no quiero decirle de que no pueden llorar cuando un ser querido fallece.
Para nada. Eso es normal y es de humanos la tristeza. Y es entendible el dolor. Pero si tenemos la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios, aún en medio del dolor podemos tener gozo. Y gozo porque el gozo viene del conocimiento, de saber de que eso no es su destrucción. Es un solo paso más previo a su resurrección para algo mucho mejor. Y hay alegría porque tenemos ese conocimiento. Por eso, mis hermanos, cada detalle de la palabra es importante. Porque si no la tenemos presente, si no prestamos atención a cada detalle de esto, no podemos tener el consuelo que la palabra nos da para cada situación. Veamos del versículo 39 al 41. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Y este ejemplo, que tiene que ver con la resurrección, de que hay la carne, que los hombres, que las bestias, los cuerpos celestes, los cuerpos terrenales. Pablo siempre busca responder con la escritura. Y aquí va al Génesis, al inicio de todo. Y evidentemente quiere que veamos la naturaleza, las distintas criaturas en la tierra que hay, animales y hombres, que por cierto, Pablo dice, no somos iguales. Y voy a abrir un breve paréntesis en esta sección. Nosotros no somos animales, no somos unos mamíferos de la más alta clase, no somos animales. Hay animales y hay seres humanos. Y dentro de los animales hay distintas clases de animales y nosotros no estamos ahí porque nosotros somos seres humanos. ¿Qué hacen los animales? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y a veces quieren aplicar que ese es el sentido de la vida para el ser humano. El sentido de la vida para el ser humano es aún mayor. Es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso no lo pueden hacer los animales. Eso solamente lo podemos hacer nosotros, los seres humanos. Por tanto, no crean ese cuento de que somos animales. No lo somos. Somos diferentes. Somos creados a imagen de Dios. Ningún otro ser en la tierra fue creado a imagen de Dios. Dentro de los animales, volviendo al ejemplo, no todos son iguales. Y luego también apunta y dice, hay cuerpos terrestres y celestes. Algunos piensan de que habla de los ángeles y de las personas, pero por el ejemplo que sigue después en el versículo siguiente, donde menciona el sol y los astros, nos damos cuenta de que se refiere a una palabra que los griegos también usaban para referirse a cuerpos, que eran las cosas inertes que existen, como por ejemplo montañas, árboles. A cuerpos terrestres, a ese tipo de cosas se refiere, y cuerpos celestes a los astros, los que menciona, sol, luna, estrellas, etc. ¿Para qué? Pablo nos apunta a la creación, que el ser humano y los animales y las montañas y los árboles y el sol y la luna. Pablo en todos dice, mira las glorias de ellos. Son majestuosos, son impresionantes y ninguna estrella es igual a otra. Nosotros de acá pareciera que sí lo son, pero no lo son. ¿Qué ganamos con eso? Él está respondiendo por adelantado a la pregunta absurda del falso o falsos maestros y quiere que vea tanto ellos como el resto de la iglesia, por si acaso alguien más podría tener esa duda, de que si Dios es capaz de crear semejante mundo, con cada detalle igual de majestuoso, y que aún en este mundo caído se pueda seguir viendo su gloria y su majestad, ¿cómo no va a ser capaz de resucitarnos cuando venga su día? Eso sería pan comido para Dios. Algo súper sencillo. Dios creó todo de la nada y nada es imposible para Él. Por eso es que necesitamos, hermanos, estar claros en todas las doctrinas que la Biblia nos enseña. En todas. Todas son importantes. Algunas tal vez un poco más que otras, pero ninguna es no importante. Todas son importantes, por algo Dios lo dejó. Dios nos dejó 66 libros de relleno
todos son necesarios y cada parte de ella es necesaria que la entendamos y que la estudiemos. Porque de no entender estas cosas, podemos caer en errores como decir que no hay resurrección y no se menciona a Cristo en esa enseñanza, simplemente digo que no lo hay, y llega a inclusive causar que dudemos del poder de Dios para levantar a los muertos. Si recuerdan, cuando Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, y lo mencionamos hace 2 prédicas atrás, acerca de Himeneo y Alejandro, el problema de ellos, su pecado fue decir que no había resurrección. Eso era una blasfemia. Esa fue la razón por la que Pablo los puso en disciplina. Blasfemar es hablar mal, ofender, maldecir, burlarse de alguien, y en este caso de Dios. Si no conocemos las doctrinas, no vamos a ser capaces de determinar, de identificar las falsas. Y si no somos capaces de identificarlas, van a entrar a la iglesia y nos van a contaminar. Y la contaminación, hermanos, pasa más rápido que la limpieza. Tengamos cuidado, prestemos atención a la palabra de Dios para evitar caer en blasfemia contra Él. Necesitamos estudiar, hermanos. El creyente le debe temer a Dios, y el que teme a Dios es sabio. No es necio. No podemos decir que somos cristianos y vivir y hablar como necios. Versículos del 42 al 44a. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Matthew Poole dijo lo siguiente: no hay nada más desagradable, sin atractivo y repugnante que un cuerpo muerto. Pero eso no será así cuando sea levantado de nuevo. Entonces será un cuerpo hermoso y apuesto. Nos levantaremos en una edad plena y perfecta, y sin aquellos defectos y deformidades que pueden hacer que nuestros cuerpos parezcan desagradables. Los griegos imaginaban, cuando hablaban de resurrección, cadáveres vivos. Lo que hoy en la cultura popular se le conoce como zombies. Y ninguna película de zombies pone a los zombies como bonitos, agradables, chéveres, amigables. Los ponen como algo horrible. Eso era lo que los griegos imaginaban. Un cadáver vuelto a la vida. Eso no me atrae para nada. Eso no me parece algo bueno, una promesa. ¿Qué gano yo con que ese cuerpo se levante? Eso ya no sirve. Ellos no entendían que no va a ser igual. Nuestro cuerpo, cuando resucite, va a venir diferente, glorioso, perfecto. Nuestro cuerpo, dice la palabra, actualmente es corruptible, deshonroso, débil y natural. Es decir, este cuerpo no tiene poder alguno. Está corrupto por el pecado. Cuando nos enterramos, eso significa que el cuerpo va sin honra. Un cuerpo muerto no tiene honra. Sin vida, un cuerpo no vale nada, porque ya no se puede hacer nada con ese cuerpo. Y el cuerpo que se entierra es un cuerpo natural, es decir, es de este mundo. Este cuerpo, con todas estas características, no sería nada glorioso que fuese resucitado tal cual. Por eso Dios nos levantará con un cuerpo que no muera, un cuerpo eterno, un cuerpo que no será débil, no tendrá limitaciones, un cuerpo espiritual. Y con esto no quiere decir que vamos a ser espíritus andantes. Jesús, cuando resucitó, no era un espíritu flotante, era un cuerpo que se podía tocar, pero era diferente. Podía inclusive estar sin limitación a las leyes de este universo. Y además es espiritual, será espiritual para nosotros, porque aunque hoy tenemos el Espíritu Santo, los que hemos nacido de nuevo, los que somos creyentes, el Espíritu Santo no tiene del todo control de nuestro ser, porque hay una lucha con el pecado. Este cuerpo que va a resucitar no va a tener más esa lucha, y el Espíritu Santo nos va a controlar por completo. Qué hermosa promesa. Si usted no está cansado de pelear con el pecado, hermano,
Tal vez usted no sea creyente, pero si usted es creyente, esta debe ser una lucha de todos los días. Y que les digan la palabra de parte de Dios de que el próximo cuerpo que van a tener no va a tener esa lucha, que vamos a poder alabar a Dios genuinamente, sin pensar en pecado, sin hacer pecado, sin hablar pecado, sin pensar pecado. Es precioso, porque no vamos a ofender más nunca al Dios que nos amó y que nos salvó. En ese sentido, el cuerpo va a ser espiritual, porque vamos a ser completamente controlados por el Espíritu Santo. La semilla que se siembra no es gloriosa en sí. Nadie habla de, qué semilla más hermosa la que vamos a sembrar aquí y las semillas más hermosas. Nadie habla de las semillas como algo bonito. Parece no tener valor, ni siquiera es atractivo. Pero lo que nace sí es atractivo, sí es valioso, sí es bonito. Pablo quiso darle a entender a los corintios que la resurrección no es simplemente ver un muerto con vida, es algo mejor. Es la misma persona, pero con otra apariencia completamente diferente. Mejor, gloriosa, santa, perfecta y sin mancha. Versículo 44b al 49. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esta promesa que se da aquí es gracias a Cristo. Cristo es lo importante de nuestro mensaje. Él es la razón de nuestra vida. La vida tuvo un origen. Y el primer hombre creado fue Adán. La vida humana empezó en Adán. Y por ende, todos los seres humanos somos por naturaleza descendientes de Adán. Y sí, es verdad, Adán fue hecho imagen de Dios, pero al pecar, esa imagen fue corrompida y el cuerpo que originalmente no iba a morir, ahora por el pecado vería la muerte. Todos estamos condenados porque venimos con el pecado de nacimiento, dañados de fábrica, si la expresión cabe. Pero ahora Pablo usa la expresión del último Adán. Eso no significa que hubieron muchos Adanes y llegó el último, sino hace un contraste entre el primero y el último, entre lo primero y lo mejor. Cristo es ese segundo Adán, ese último Adán. Y Él vino a traer una nueva creación. Y esta frase de segundo Adán habla de otro inicio, donde Cristo es el primero. Y todo el que nazca con su naturaleza tendrá la vida eterna. Los que nacen de Cristo nacen del Espíritu. El versículo 48 dice que como es el terrenal, así también son los terrenales. Los que son como Adán serán como él en todo el sentido, dañados por el pecado, y perecerán, porque la muerte entró por el pecado y vamos a ver la muerte. Y no hay ninguno que no sea terrenal. Pero podemos dejar de ser terrenales si llegamos a ser como Cristo, si llegamos a nacer de nuevo. Y aquellos que seamos como que somos de Cristo, seremos como Él. Tal cual Él resucitó, así también lo haremos nosotros. Tal cual Él fue glorificado, también seremos glorificados. Tal cual Cristo está con el Padre, nosotros estaremos con el Padre. Tal cual Cristo gobierna, nosotros gobernaremos con Él. Y tal cual Cristo vive, así también lo haremos nosotros. Seremos exactamente como nuestro Señor. Por completo. Ya la imagen de Adán se destruye y nacemos para ser completamente a imagen de Dios. Ahí se completa, por obra de gracia y misericordia de Dios, lo que se dijo en Génesis. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese Adán primero fue un fracaso. No pudo mantenerse a la altura de ese llamado. Pero Cristo sí. Y ahora por Cristo podemos llegar a vivir a imagen perfecta, completa
de Dios. Necesitamos conocer muy bien, hermanos, todas las promesas que Dios nos da en su palabra. Estudiarlas bien, creerlas, porque si no lo entendemos, si no lo estudiamos, nuestra fe va a ser débil. Este capítulo de la resurrección pudo haber sido una prédica, a lo más 2, para muchas personas, tal vez 2 divisiones claras. Sin embargo, hemos dividido esto en 5 prédicas, esta es la 4ª, porque es importante que entendamos bien la resurrección. Pablo se tomó el cuidado de escribirlo, no porque él quiso, sino porque el Espíritu Santo lo inspiró a escribirlo. Por tanto, para nosotros debe ser importante también. Y si notan, en cada una de estas prédicas, aunque el tema es el mismo, hemos visto verdades diferentes. Cuando un hermano en la fe muere, ciertamente hay tristeza, porque físicamente no le veremos más. Pero Dios nos promete que Él vivirá. Si usted no cree en la resurrección que Dios promete, usted no tiene esperanza alguna. Y esta verdad que Dios nos da de que hay resurrección nos debe ayudar a vivir y morir mejor. Vayamos un momento a Romanos y vamos a leer en el capítulo 8, del versículo 28 al 38. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso va a pasar. Seremos hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque Él lo decidió así. Versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. No hemos sido glorificados por completo, pero Él lo pone en pasado, porque para Dios eso ya está hecho. Eso es una realidad. Esa esperanza no es a ver si pasa, es porque va a pasar. Por eso puede hablar en pasado, aunque técnicamente no haya pasado. Entonces, versículo 31. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Cristo no hubiese resucitado, no estuviese a la diestra y no intercediera por nosotros, estuviésemos perdidos. Pero no fue así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo ha tomado casi 9 capítulos, aquí está terminando esta primera sección, en su carta a los romanos, para enseñarle verdades que necesitan saber. Que no solamente son conocimiento, sino que se debe traducir en información que asimilemos para vivir con paz y valentía. Como bien saben, la carta dice a los romanos que estaban en Roma, era la iglesia en Roma. Y Roma era la capital del imperio que mandaba en ese tiempo. Un imperio que en ese momento no gustaba de los creyentes. Imperio que permitía cualquier religión siempre y cuando obedecieran al imperio en todo. Imperio que castigaba muy fuerte y hasta con la muerte a todo aquel que supusiera a lo que el imperio mandara. Así que la iglesia en Roma era perseguida, no por falsa doctrina, sino como consecuencia de vivir el evangelio. Porque a causa del evangelio tuvieron que decirle que no a muchas cosas que el emperador ordenaba.
Y la amenaza y el peligro de muerte no era un invento de su imaginación para los romanos, era real. De hecho, ya habían visto a muchos hermanos morir. De hecho, era en Roma donde estaba el Coliseo, donde aprovechaban para matar a muchos creyentes. Los mataban en hogueras. La muerte no era algo hipotético que podía pasar, era algo tangible, se estaba viviendo. Tenían temor, lógicamente. Ellos tenían miedo. Y el versículo 35 recoge algunos de los temores que ellos tenían. ¿Cuáles eran los temores que tenían los romanos? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Que espada era el sinónimo de muerte. Y Pablo los menciona en orden ascendente, donde pone de primero el menos malo de los temores y de último menciona el mayor, que en este caso, ¿cuál era el miedo que tenían más fuerte los romanos? La espada, la muerte. Morían a causa de la espada. En el versículo 36, Pablo los va a animar de una manera extraña, diciendo, sí, es verdad, por causa de Cristo nos van a matar y nos van a querer matar. Wow, Pablo, qué manera de dar ánimo, ¿no? Tienen miedo de morir y Pablo dice, sí, van a morir y los van a querer matar. Pero él no ha terminado de hablar ahí. Versículo 37. Les dice, pero todo eso que los asusta a ustedes, en todo eso ya tenemos victoria. Y con victoria no significa, no es que no lo van a pasar, no es que lo van a evitar, no es que no va a haber tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni espada, no significa eso. Significa que nada de eso, aunque venga, los va a destruir, porque su alma está segura en Cristo Jesús. ¿Y cómo cierra la exhortación de esta parte? A mí siempre me ha llamado la atención cómo Pablo cierra esto. Porque él sigue hablando de la misma manera en orden ascendente, donde menciona primero lo más leve y de último lo más grave. Y en el verso 38, Pablo dice la muerte de primero. Eso que para los romanos era lo que más miedo les daba, Pablo dice, bueno, déjame empezar con lo que más miedo te da para ponerlo en el nivel más bajo. Y déjame decirte otras cosas reales que tal vez no tengas temor, pero que existen y que pueden ser peor que la muerte. Ángeles, principados, presente, porvenir, poderes, alto, profundo y cualquier otra cosa creada que ni tengas idea que existe. Y le dice, la muerte, para ti, como en buen panameño se diría, debe ser mantequilla, chicha de piña. La muerte no es nada. Y por si no sabían, le dice, hay ángeles, principados, poderes y otras cosas que pueden asustarlos mucho más. Pero no necesitan conocer esas cosas creadas que ustedes no conocen. Porque no hay nada que no haya sido creado por Dios. Y no hay nada creado que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. Si la muerte era chichepiña, lo otro, persecución, hambre, desnudez, menos debe darte miedo. Si la muerte no debe dar miedo, mucho menos lo demás. ¿Hoy le tienes miedo a la muerte? Si tu respuesta es sí, ¿por qué? ¿Porque es desconocido? ¿Porque piensas que será algo malo? Dios sabe que es posible que tengamos ese temor. No en vano deja este pasaje en Corintios, un capítulo entero. A los tesalonicenses les escribe, a los romanos les escribe, y en muchas otras secciones de la palabra hay pasajes que hablan acerca de la muerte. ¿Para rellenar la Biblia? No. Para que no tengamos temor en lo que no debemos tener temor. La muerte es solamente el paso que sigue a esta vida para llegar a una aún mejor, a los que aman a Dios. Ojo, a los que aman a Dios. Si usted no ama a Dios, tiene todo el derecho de tenerle miedo a la muerte, porque eso para usted sí es la destrucción. Así que si usted no ama a Dios, no pierda más el tiempo. Deje de pelear con Dios, de querer hacer las cosas a su manera. Humíllese, reconozca sus pecados
arrepiéntase y pida perdón. Dios se lo va a dar. Y una vez se lo dé, ya entonces sí no habrá razón para temer. Porque una vez con Dios, nada nos puede separar de Él. No, ojo, no es que nada malo nos va a pasar. Nada nos puede separar de Él. Puede que pasen la persecución, la hambre, la desnudez. Todas esas cosas pueden pasar. Pero nada de eso los va a separar si aman a Dios. Acuérdense del sembrador. Él no llora cuando entierra la semilla. Él lo hace con la idea, sabiendo, de ahí va a salir una planta. Aunque sabe muy bien de que no porque siembres una semilla, necesariamente van a ser una planta. No hay un porcentaje de efectividad del 100%. Hay semillas que simplemente no dan a luz ninguna planta. Por aún así el sembrador lo hace con esa esperanza, no en tristeza. Pero no va a haber ningún muerto en Cristo que haya sido enterrado, que esté muerto, que no vaya a resucitar en el día postrero. No va a haber ninguno. Va a haber una efectividad de 100%. Todos los muertos en Cristo resucitarán. Esperemos ese día. Y mientras tanto, hermanos, vivamos sin miedo. Solamente tengámosle temor a Dios, que es el único digno de temor. Hoy hay mucho miedo, pero por otras cosas. Hay miedo de decir la verdad, por las consecuencias. Un despido de trabajo, perder una amistad, un rechazo social, cárcel. Aquí en Panamá todavía no la muerte, pero puede que venga la muerte. Y por estos temores, muchos cristianos no están viviendo lo que Dios manda. No están siendo sal y luz. Humanamente hablando, lo peor que puede pasar es que nos maten. Y lo único que haría el hombre en caso de que nos maten es ponernos un paso más cerca de Dios. Ponernos un paso más cerca de Dios. Piensen en la historia de Esteban. No está por casualidad en la Biblia. Porque eso que le pasó a Esteban, de ir a la presencia de Dios cuando muriese, a pesar de que su muerte fue dolorosa, muerte por apedreamiento, eso no tuvo que haber sido fácil, angustiante. Recibir un golpe duele a recibir múltiples pedradas, pero era un paso más para llegar a la presencia de nuestro Señor. Vivamos con valentía, porque Cristo está con nosotros y lo estará por siempre, literalmente siempre, incluyendo la muerte. Y gracias a Él, gracias a Cristo, seremos como Él. Hermanos, gracias a Cristo hay esperanza aún en la muerte. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias porque es más dulce que la miel. Porque de verdad lo es, Padre. Tú nos conoces mejor que nadie. Y tú sabes muy bien nuestro corazón incrédulo. Pero también sabes muy bien los temores que hay. Y en esta pequeña porción atacas nuestra incredulidad al que duda de cómo será que resucitaremos, y nuestro temor al que tenga temor por la muerte. Padre, gracias porque tu palabra es viva. Y yo te ruego, Padre, de que si alguien hoy no te conoce y está escuchando esta enseñanza, que tu Espíritu Santo, por tu misericordia, pueda abrir su corazón, su entendimiento, y que puedan venir en arrepentimiento a ti. Y a los creyentes que están escuchando esto, yo te ruego, Padre, de que quites el temor. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y tú eres el perfecto amor. Por ende, no podemos vivir con temor. No podemos. Es incongruente. Los cristianos tenemos que ser los seres humanos más valientes de este mundo. Y valientes no en hacer lo que queremos, sino en hacer tu voluntad sin importar las consecuencias. Y danos valentía, Padre, porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. Que nuestra oración sea como los cristianos en el libro de Hechos, cuando llevan a Pedro y Juan a los tribunales y los encarcelan. ¿Qué oró la iglesia? Señor, quítanos la persecución. No, Señor, danos la valentía
para hablar tu verdad, aún a pesar de las consecuencias. Yo te ruego que esa sea la oración para la Iglesia Bautista de Costa Verde y para cada iglesia en este país. Fortalece a tu pueblo, Padre. Quítales el temor, quítales la incredulidad y permítenos vivir como tú quieres que vivamos. Amén.